Nosotros vamos a seguir, así que los invitamos porque a continuación en el segundo bloque de exposiciones vamos a dejar con ustedes al doctor Javier Bonaire Fabre, quien es responsable de la línea de ciberseguridad de la Universidad Técnico Santa María, quien expondrá sobre el marco general de protección infraestructura crítica. Súper. Muy buenos días. Ciberseguridad en Chile. ¿Cuáles son los riesgos, los desafíos y las responsabilidades que tenemos? Bueno, Chile es un país hiperconectado. ¿Por qué hiperconectado? Porque tenemos una tasa de penetración de Internet fijo de casi el 60%, que es lo que es una tasa bastante elevada, pero también tenemos una tasa de penetración de Internet móvil superior al 100%, lo que significa concretamente que tenemos más de una conexión por persona en Chile. ¿Por qué somos hiperconectados? Porque todos los días usamos servicios de Internet, servicios del Estado, institucionales, pero también usamos las redes sociales para comunicar con nuestros amigos, usamos servicios de diversión, de video a la demanda, de música y también servicios de juegos, de videojuegos online. Entonces, Chile es un país que es digitalmente muy avanzado porque tenemos acceso a muchos servicios. El problema que tenemos es que el nivel de ciberseguridad que tiene actualmente el país no está en adecuación con ese nivel de desarrollo digital. Y eso se ve en la cantidad de intentos de ataques que tenemos en el año. Acá es un dato de una empresa que se llama Fortinet, que es un dato que proviene de los routers instalados y los firewalls que tienen instalados en todas partes del mundo y que miren en tiempo real la cantidad de ataques que ocurren o intentos de ataques que ocurren en Internet. Y en el año 2020, Chile tuvo más de 2 billones, 2,4 billones de intentos de ataques. Son intentos de ataque, no son ataques exitosos. Eso representa más o menos 70 intentos de ataques por segundo, lo que es una tasa no despreciable. Para el primer semestre 2021 ya tuvimos 2,1 billones de ataques. Y eso solamente representa los 6 primeros meses, lo que significa que probablemente al final del año tendremos una cantidad total de intentos de ataque que va a ser el doble del año pasado. ¿Por qué ocurre eso? Porque, como lo dijo Carlos Landero, tenemos cada vez más objetos conectados en Internet. No solamente nosotros navegando en el ciberespacio, pero tenemos relojes conectados, celulares, hasta microondas, domóticas en la casa y también muchos más sistemas industriales que están conectados ahora en Internet para que las empresas puedan funcionar correctamente. Entonces, esa cantidad de intentos que tenemos de ataques está directamente relacionada con la cantidad de incidentes que vamos a tener en el país. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento en cantidad de ataques y también se ve un crecimiento en la cantidad de ataques exitosos que tenemos en Chile. El último informe de la ITU, que es la International Telecommunication Union, que es un organismo de la ONU, que cada año produce un informe que clasifica el nivel de todos los países en términos de ciberseguridad. Este año, ese informe posiciona a Chile en la ubicación 74 mundial. En el informe anterior, Chile se ubicaba en la posición 83. ¿Qué significa eso? Significa que sí, Chile mejoró su nivel global en términos de ciberseguridad. Sin embargo, si miramos un poco más en detalle ese informe, ¿qué muestra el informe? Bueno, el score global que tenemos es de un 68, casi 69, ¿no es cierto? Lo que es mucho mejor que los 43 que teníamos en el informe anterior, pero todavía está lejos de los 10 primeros países a nivel mundial, donde está Estonia, España, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, que todos tienen un score superior al 97%. Y si uno mira un poco más en detalle ese informe,
nos podemos dar cuenta que Chile tiene dos grandes problemas. El primero es a nivel de la implementación de técnicas y tecnologías de ciberseguridad. Ahí es el tercer índice que está aquí de 9,39 sobre 20, que es el máximo. Entonces tenemos un déficit de implementación de medidas de ciberseguridad en el país globalmente. Y también el segundo déficit que podemos observar acá, que se llama capacidad de desarrollo y que incluye la parte educación en ciberseguridad, tenemos también una nota bastante baja. Eso significa que a nivel país tenemos todavía desafíos que resolver en términos de ciberseguridad. ¿Cuáles son esos desafíos? Bueno, tenemos que formar profesionales. Esas son nuestras responsabilidades que tenemos hoy, especialmente como universidad. Formar profesionales porque en Chile se estima que nos falta entre 6.000 y 12.000 profesionales en ciberseguridad para que el país pueda llegar a un nivel bastante mejor en la materia. Tenemos que formar esos profesionales, obviamente, en las universidades a lo largo del país, pero también en los centros técnicos superiores. Ahora, la ciberseguridad no es un tema solamente tecnológico y no solamente es un tema de profesionales en ese tema, perdón. También es un problema de educar en ciberseguridad a nuestros niños. Y ahí viene el problema que tenemos de casi no tener una educación temprana, como existe en los países nórdicos, por ejemplo, podemos citar Estonia, pero Finlandia, Dinamarca, que tienen programas para educar de forma muy temprana, es decir, alrededor de los 8 o 10 años, a los niños para que aprendan las buenas prácticas de ciberseguridad y para que sean capaces de navegar de forma segura en el ciberespacio. Eso lo tenemos que hacer en los colegios y tenemos en ese sentido que formar los profesores de colegio para que sean capaces de enseñar nociones básicas de ciberseguridad. Pero también es una tarea que tenemos que hacer en la casa. ¿Por qué en la casa? Porque nosotros como padres somos responsables de lo que hacen los niños en el ciberespacio. Tenemos que mostrarles las buenas prácticas, enseñarles lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, enseñarles la noción de datos personales, porque los niños ahora muchos tienen un teléfono desde los 10 años y empiezan a compartir datos en las redes sociales. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo a nivel de la educación superior, a nivel de la educación primaria, pero también en la casa para educar a nuestros niños y niñas. Todo eso con el objetivo de generar una cultura en ciberseguridad. Eso es lo que más nos falta acá en Chile, es tener una cultura general, una concientización de qué es lo que es la ciberseguridad, cuáles son los problemas, los riesgos asociados y las soluciones a veces básicas que podemos implementar para evitar caer en todas esas trampas que tenemos en el ciberespacio. Entonces, en ese seminario vamos a tener varias presentaciones que nos van a mostrar un poco cuáles son los riesgos, cuáles son las soluciones que podemos aplicar y cuál es el estado de protección actual de Chile. Y para eso vamos a empezar con un conversatorio, ¿no es cierto?, con varios invitados para conversar de la protección de la infraestructura crítica del país, que es algo esencial para el buen funcionamiento de los servicios básicos. Eso ya lo mencionó Carlos Landero en su presentación anterior. Mantener una buena protección de esa infraestructura es vital para evitar justamente que algunos servicios colapsen y tengan un impacto muy fuerte en la ciudadanía. Por ejemplo, el servicio de luz, de agua, pero también de telecomunicaciones, porque ahora para nosotros Internet es algo totalmente esencial, ¿no es cierto?, para la ciberseguridad. También vamos a tener una presentación de Nina Halley, que es especialista en biohacking, que nos va a hablar de la ciberseguridad relacionada con los sistemas de salud. Porque los sistemas de salud y los equipamientos de salud manejan muchos datos personales y son probablemente los datos más personales que tenemos en Chile y obviamente deben tener un cuidado especial.
Después tendremos también una presentación muy interesante de Oleg Arsenyev, que hablará de la lucha contra el crimen cibernético. ¿Por qué? Porque ahora los ciberdelincuentes están organizados en bandas para atacar empresas o particulares con en general el objetivo de ganar dinero con extorsiones de tipo ransomware, etc. Entonces, la lucha contra el crimen cibernético organizado es algo bastante importante en ciberseguridad y ahí Oleg nos va a presentar cuáles son las soluciones que podemos tener en ese tema. También después tendremos una presentación de Jimena Mora sobre las mejores prácticas en ciberseguridad. Estamos de todo de acuerdo que si podemos incentivar a la gente, enseñar las mejores prácticas y buenas prácticas, vamos a mejorar el nivel de ciberseguridad general del país. Eso no solamente a nivel individual, pero también a nivel de las empresas. Entonces, a todos los niveles, tener buenas prácticas es algo sumamente importante. Y Jimena nos va a presentar cuáles son las soluciones posibles en esta materia. Después vamos a tener Ghassan Draghi de Cisco, que nos va a hablar de un tema importante que se llama hackeando predicciones, ¿ya? Y en el fondo es ver cómo está el presente de Chile y de la ciberseguridad a nivel mundial y cuál es el futuro de la ciberseguridad. Cómo podemos ayudar de mejor forma a la empresa y a las organizaciones a tomar buenas decisiones y además tomar esas decisiones en el momento oportuno, en general bajo estrés, porque ocurrió un incidente y estamos dentro de un procedimiento de respuesta a incidente y en este momento tenemos que tomar las buenas decisiones y también buenas decisiones a nivel de la protección anterior al ataque. La presentación siguiente de Cintia Sepúlveda será algo también muy importante, porque si Chile es un país hiperconectado, eso va a aumentar todavía en los meses y años que vienen por el impacto de la tecnología de Internet de las cosas y obviamente las conexiones 5G que vamos a tener. Las conexiones 5G, como nos van a entregar una velocidad mayor, una mejor cobertura de conexión, vamos a tener aún más objetos conectados, más cosas conectadas en términos generales en la red. Y eso va a traer probablemente más problemas de seguridad, no solamente tecnológico, pero también humano. Después Rodrigo Quevedo nos va a hablar de un tema sumamente interesante. Todos tenemos la noción, ¿no es cierto?, que un hackeo es un hackeo tecnológico, donde vamos a hackear equipamiento, pero también se puede hackear el cerebro humano para saber cuál es el comportamiento de una persona o para inferir un comportamiento que queremos en esa persona. Y eso también involucra en la ingeniería social. Después Dmitry Bestuchev nos va a hablar un poco de cómo los ataques y los incidentes pueden generar caos en ciberseguridad. Chile sufre muchos ataques, ¿no es cierto? Y hay que ver cuáles son las consecuencias que tienen esos ataques, cuál es el impacto, no solamente en la empresa, pero en la ciudadanía que puede tener esos ataques y el caos que generan y que dejan detrás de esos incidentes. Y para terminar las presentaciones, vamos a tener Pablo Juri, que nos va a presentar una noción súper importante actualmente. Mucha gente habla de eliminar las contraseñas, por ejemplo, para conectarse a un servicio, porque ese en general es un punto débil de la autenticación de personas. Y varias empresas ya implementaron sistemas que usan solamente un segundo factor de autenticación, que es un factor dinámico, que no es algo estático como la contraseña. Y en ese sentido, Pablo nos va a hablar de otra forma para autenticarse, que es el uso de técnicas de biometría, y en este caso de reconocimiento facial, para poder autenticar usuarios en el ciberespacio. Muchas gracias por su atención. Les deseo un buen seminario, que aprovechen bien las presentaciones y nos vemos de nuevo durante el conversatorio que viene justo después. Muchas gracias.